Tú lo haces posible cuando permites. Hacerlo posible es permitir. Bienvenidas y bienvenidos, queridos seres creativos, espero que estén muy bien. Este 7 de agosto está maravilloso acá en Guadalajara después de un montón de días de muchas tormentas y lluvias. Este es un día lleno de sol y yo ya les había propuesto que en este portal poderosísimo de León, que es mañana, bueno, que el portal está haciendo todos estos días, pero que mañana es el 8 del 8, es 8 de agosto es un año 8, y que realmente está siendo súper poderoso. Y yo te quiero contar algo que me pasó ahorita que venía aquí al parquecito, porque me latió hacerlo ahorita a esta hora. Y bueno, venía caminando y hago grounding, me quito los zapatos, camino descalza por la hierba y pues me encontré una moneda de un peso, un peso mexicano que es pues, aunque sea poquito, pero es una moneda. Y yo dije, wow, es que de verdad cuando estás resonando con la abundancia, con dinero, con riquezas, te encuentras dinero así tirado en la calle, en el pasto. Yo me lo encontré en el pastito. Entonces fue bien chistoso porque fui a la tienda a comprar algo para comer. Y dije, bueno, antes de comer, porque luego hago un montón de cosas en la tarde y luego ya hasta en la noche puedo hacer videos. Entonces a veces se me juntan las cosas, ¿no? Ahora sí que, como decimos acá en México, se te junta el quehacer. Entonces decidí, así como que ya iba para mi casa y dije, no, me voy a ir al parque para grabarles este video, porque ya estaba yo escribiendo desde la mañana este tema, ya lo tenía listo, pero les digo que lo quería dejar hasta en la tarde, porque iba a hacer unas cosas ahorita, y me gusta mucho cocinar. Entonces estos días he estado como muy pendiente de mi nutrición, pues por muchos aspectos, porque pasé unos 2 meses de ensayos y de mucho baile y mucho estrés. Entonces no descuidé mi alimentación, pero sí como que me hace falta variarle. Entonces tengo que ir como a conseguir diferentes cosas y como no como carne, entonces tengo que hacer esta como cocina creativa. Pero bueno, les quería contar que me encontré esta moneda y justamente les quiero platicar de esto que es que cuando te dicen que eres tú quien hace posible tus sueños. Y yo te digo que sí, te lo quiero confirmar. Y que hacer posible tu sueño quiere decir que te permites, o sea, te lo permites. Y yo ya había hecho un video del arte de permitir, pero hoy quiero abordarlo desde una frase que me resonó muchísimo el día de ayer. Y ahorita te voy a decir cuál es esa frase de una maravillosa psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé. Los cotorritos. Me encantan los cotorritos que vuelan por todos lados y hacen un escándalo. Entonces, Marian Rojas Estapé es una psiquiatra española y bueno, yo la sigo mucho. Me gusta mucho cómo explica pues todas las funciones del cerebro, todo lo que está pasando en la corteza prefrontal, el cortisol, todo esto, ¿no? Y bueno, ayer estaba escuchándola y escuché no un podcast, era un podcast y escuché una charla que dio. O sea, como que estaba yo ayer en este mood de estudiar, ¿no? Estudiar la psicología, estudiar la psique humana, estudiar como todo lo que le pasa al cerebro, pues con todas estas cosas de, de, de darle siempre como el placer y no hacer que esto de la recompensa inmediata, o sea, retrasar la recompensa inmediata. Entonces yo estaba como mucho en este tema y en los dos, en el podcast, tanto en el podcast como en la charla, dijo esta frase y me llamó mucho la atención como que la recuperara, la rescatara, como que ella la quiere decir y es algo que ella dice mucho, pero que justamente como que la rescaté y luego la volví a rescatar. Entonces ahí te va. Yo traía este tema de hacer posible las cosas que tú quieres, las haces posibles tú, porque tú eres el creador de tu realidad. Tú creas tu vibración
tú creas tu realidad y por lo tanto tú creas tu felicidad. Entonces, bueno, Marian Rojas Tape estaba hablando de esto también, de la felicidad, y ella decía que comprender es aliviar. Entonces, bueno, ahí te va. ¿Qué tiene que ver lo que yo estaba pensando de hacer posible que tú eres el responsable, que tú eres la responsable, que tú eres la que haces posible eso que tú quieres que suceda? Y qué tiene que ver con lo que Marian Rojas rescata de su, pues de lo que ella divulga, ¿no? Que es esto pues de prevención de la salud mental. Bueno, entonces yo dije, bueno, se me estaba abriendo así como un chorro, un chorro de conocimiento y de información. ¿Qué está pasando cuando tú tienes esa curiosidad por saber? Porque yo decía, es que ¿qué tengo que compartirles a los del canal? ¿Qué les quiero compartir? Porque estos días del portal energético del León, de esto del 8, de que o sea, es un empoderamiento este año, y además abundancia, prosperidad, riqueza y además amor, ¿no? Ya, lo que ya les había explicado. Y cómo está activándose todo esto todos estos días. Y mira cómo me vengo y me decido a hacerles este video y me encuentro una moneda. O sea, como que el universo me dijo, sí, te confirmamos que sí va por ahí todo eso. Y bueno, les quiero compartir esta maravillosa noticia. ¿Cómo, o sea, tú me preguntarás, ¿cómo, María? ¿Cómo hacemos posible? ¿Cómo hago posible lo que yo quiero? ¿Cómo se manipula la energía para que la tengas a tu favor, para que el universo conspire a tu favor? Y yo te digo, el universo siempre, siempre, siempre te está diciendo que sí. Lo que pasa es que tenemos que hacernos conscientes de lo que estamos pidiendo, y que lo estamos pidiendo consciente o inconscientemente. Lo estamos pidiendo a través de todos los pensamientos que estamos teniendo durante el día, y estos pensamientos a su vez crean vibraciones en nuestro cuerpo, y a la vez las vibraciones nos están haciendo tomar decisiones, y esta vibración, esta toma de decisiones crean más vibraciones y más pensamientos y más vibraciones y más emociones, que al final acaban por coagularse en la materia que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ya sea que tenemos un deseo y estamos súper enfocados y obtenemos justo eso que queremos, o no estamos tan enfocados y nos distraemos y creamos un como híbrido. Creamos una cosa que se parece a lo que queríamos, pero no tanto. O sea, casi, como decía mi sobrino cuando estaba chiquito, casi, pero no. O sea, sí, 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 pero no. Entonces, yo te quiero pasar esta técnica que yo pues inventé, por así decirlo, pero más bien como que yo digo que bajé esta información de la red, o sea, me llegó como inspiración, y ahí te va. Es una P, una A y una Z que forman la palabra paz, pero es un acrónimo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, fíjate bien, para que puedas crear tanto algo que tú quieras en tu realidad, y como consecuencia de algo que tú quieres, pues varias cosas o todo, y entonces como consecuencia de todas estas creaciones, o sea, vas a estar empezando a manifestar de tal manera que puedas crear la felicidad, porque creo que esto es lo que todos buscamos. O sea, si tú quieres encontrar pues estas cosas que te van a llevar a una vida más plena, a la mejor versión de ti misma, de ti mismo, pues yo digo que la palabra al final del camino y también el medio, o sea, tanto el final como la persona en la que tú te quieres convertir, porque esto es lo que te he estado tratando de comunicar todos estos días, que no es tan importante el final de tu misión y de tu vida, a donde llegues, sino la persona en la que te estás convirtiendo para llegar a ese final, a esa meta, a ese objetivo. Y esto es o sea, lo que yo te quiero transmitir es que te conviertas en una persona que transmita paz. ¿Por qué? Porque lo que buscamos para poder manifestar es esa emoción de alivio, de paz, de tranquilidad. ¿Por qué?
porque ahí es cuando puedes crear. Cuando tú tienes paz, cuando tú te relajas al final del día, que te vas a hacer esta meditación en donde tú quieres como respirar, entrar en el reino que yo le llamo, entro en el reino, entra en el reino, cierra tus ojos, haz respiraciones profundas, visualiza, y entonces vas a entrar a tu taller creativo, ¿vale? Ya habíamos hablado de esto también, que en el aquí y en el ahora es el mejor momento. Ahí es donde puedes crear, ahí es donde es seguro crear. Esto que le llaman en inglés mindfulness, estar en el presente, asistir a este despliegue de eventos cada vez que estás tú en tu presente, es el mejor momento para crear, pero lo tienes que hacer desde una emoción positiva, y lo que más estamos buscando es este estado alfa en el que están los niños, este flow, que se te pasan las horas, que es cuando están jugando, cuando tú estás jugando ajedrez, o cuando estás pintando, cuando estás haciendo una actividad cualitativa de nuestro hemisferio derecho del cerebro. Entonces, ahí te van estas 3 palabras que son, la primera va a ser perdonar. Tienes que perdonar. Si tú no has acabado de despegar en tu negocio, si no puedes manifestar la vida de tus sueños, si se te hace muy difícil manifestar dinero, salud, abundancia, prosperidad de todo tipo, de cualquier tipo de riqueza, es muy probable, y casi estoy segura, en un 80-90% somos esta área de nuestro inconsciente allá olvidada, que no ha perdonado y que no ha sido perdonada por nosotros mismos, por nosotras mismas. Fíjate bien lo que estoy diciendo, es muy importante esta palabra perdonar. ¿Qué quiere decir perdonar? Es todo, significa todo o total, y donar es dar, o sea, dar totalmente. Entonces, fíjate bien, perdonar, si tú no te estás dando a ti totalmente, si no te estás perdonando todo lo que, tus errores, tus fallas, lo que ha pasado, lo que pasó, lo que pasaste de experiencia con tu pareja, que ya no te sientas culpable, que ya no culpes a los demás, que dejes de dejar de juzgar para dejar de atraer aquello que juzgas. Fíjate cómo tiene relación que a lo mejor no estés pudiendo manifestar la vida de tus sueños. O a lo mejor sí, pero quieres aprovechar este portal energético superpoderoso del portal de León, que es esa figura de poder, de energía creativa, de líder, de yo voy por eso y lo consigo, ¿vale? Es que este es el poder de tomar acción y de conseguir las cosas, de hacerlo posible, y por lo tanto de permitir. Ahora, fíjate bien, antes de seguir con las otras 2 letras de paz, te quiero compartir qué significa esto de permitir, porque tiene mucho que ver con el perdón. La palabra permitir quiere decir en latín, otra vez, se parece a la de perdonar, es total o todo, y mitere, del latín mitere, que quiere decir enviar, también quiere decir liberar, y también quiere decir soltar, y también en algún momento quiere decir, por ejemplo, el admitir, es hacia acá, hacia mí, o sea, yo adhiero, sumo a mí, o sea, como que dejo entrar algo en mí, o sea, yo admito algo. Pero fíjate que permitir, este permiso que te das, por ejemplo, un permiso para conducir, ¿qué significa, por ejemplo, un permiso para conducir? O un permiso para vender en alguna expo, yo qué sé. Un permiso para conducir, pues te dan esa credencial de que es un permiso para conducir, te da la libertad de conducir por la ciudad. ¡Qué maravilloso! No sé tú, pero yo cuando tuve mi licencia de conducir, fue uno de los momentos como de más poder que tuve, y me acuerdo que le hice así a mi papá, así, se la aventé en la cama,
se pudo ver muy grosero, pero la verdad es que lo hice como con un orgullo, así como de ahí está, porque no me dejaba conducir porque no tenía licencia, pero yo no podía, o sea, no podía aprender a conducir porque no me prestaba el carro. O sea, era un círculo vicioso. O sea, no me lo prestaba porque no sabía conducir, no sabía conducir porque no me enseñaba, porque no practicaba. Entonces yo decía, entonces, ¿cuándo voy a aprender a conducir si no me enseña alguien? Entonces mi hermana clandestinamente me enseña a conducir, voy, saco mi licencia y entonces mi permiso para conducir fue como uno de estos rituales. Yo que estuve en África te puedo compartir eso, que es un ritual, pero es de acá de Occidente. Pero en África lo que pasa que cuando hay estos rituales de pasar de la niñez o de la adolescencia a la juventud, te dan como ese poderío. O sea, como que sí te empodera tener una licencia para conducir. Y los que tienen 17, 18 años o no sé, que apenas están empezando a tener estos permisos para conducir, pues te da ese como ya soy responsable, ¿no? Como cuando también pues ya tienes este derecho de votar, pero no es tanto como cuando conduces, porque como tienes esta nave del coche de conducir. Bueno, entonces, que sepas lo que quiere decir permitirte. Permitirte es que te vas a liberar. ¿De qué te vas a liberar? O sea, ¿qué es lo que sueltas? Y además, ¿por qué significa enviar? ¿Por qué permitir es enviar algo? Porque lo que haces es que estás abriendo la puerta y dejando que salga que la culpa. La culpa, queridas y queridos escritivos, es el diablo. Esto yo lo he dicho, esto sí es algo mío. Esta es una frase mía, no lo leí de ningún lado. A lo mejor a alguien también se le ha ocurrido, pero yo lo que te digo es que hace mucho que pues desde que yo empecé a tener así experiencias con algunas personas que hice como conclusión, en alguna de mis experiencias, mi conclusión fue, la culpa es el diablo. Porque cuando tú te culpas, fíjate bien, cuando tú te culpas, es cuando vives un infierno. Si tú no te sientes culpable, o sea, hayas tenido la culpa o no, si tú no te sientes culpable, ni color te das, como decimos en México, ni cuenta te das de algo que haya pasado, de algún mal, de algún error que hayas cometido. Si tú no te das cuenta, si tú no asumes culpa, no te sientes mal. Hay gente de verdad que es responsable de ciertas cosas, pero no se siente mal y o logra pasar ese obstáculo o esa etapa o a lo mejor dice, pues sí, asumo mi responsabilidad y ya está. Pero en tanto tú te sientas culpable, no vas a poder salir y te vas a ciclar. Entonces, cuando yo estaba pensando en qué compartirles hoy, yo pensaba, es que hacer posible algo quiere decir que tú te permites. Y cuando te estás permitiendo porque has liberado carga. Y ahí te va. Cuando Marian Rojas Estapé ayer dijo, comprender es aliviar, dije, ¿cuál es la etimología de comprender y cuál es la etimología de aliviar? ¿Por qué me resuena tanto compaginarlo con lo que yo les quería compartir hoy? Entonces ahí te va. Aliviar quiere decir ad levere, que significa quitar peso. Significa hacerlo ligero. ¿Y qué es lo que estamos aliviando? El dolor, la culpa. Entonces fíjate cómo tiene todo que ver que hacer posible tu sueño quiere decir que te estás permitiendo la abundancia, que te estás permitiendo la salud, que te estás permitiendo, pues sí, la riqueza, el dinero en tu vida. Pero ¿qué puede estar pasando en el fondo, muy adentro de ti, escondido, arraigado, en el inconsciente? Que no te has perdonado tú a ti misma algo o no has perdonado a tus papás una situación de dinero, de discusiones acaloradas acerca del dinero y entonces odiaste el dinero porque tus papás se pelearon por dinero. Este es un ejemplo, pero puede aplicarse a la salud, puede aplicarse a las relaciones.
Entonces ve checando, toma papel y lápiz y apunta, qué cosas no he perdonado, qué situaciones dejé inconclusas, qué es lo que no he perdonado que me mantiene atascado, atascada, bloqueado o bloqueada, sin permitirme a mí, y fíjate bien, ni a mí ni a otros. Ahora, como es fuera es adentro, si tú reconoces algo en los demás que los culpas de algo, a tus papás, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, a tus amigas, fíjate bien, si tú, porque además todos somos espejo de nosotros, o sea, los demás son nuestros propios espejos. Si tú reconoces algo porque lo criticas, lo juzgas, quiere decir que tú tienes eso adentro y lo estás viendo reflejado. O sea, el otro está siendo un espejo tuyo. Entonces, tienes que cachar, y acuérdate de esta palabra, tienes que capturar eso. Y no te sientas mal. No te lo estoy diciendo para que te sientas mal, de que lo que tú estás criticando tú lo tienes en ti, sino de que cheques eso para que puedas capturar como si fuera una foto, para que te la lleves a tu meditación y preguntes qué es lo que no estás pudiendo perdonarte, y por lo tanto el mundo y la vida te lo está reflejando a través de tus relaciones. Es que esto es clave, es oro. Entonces empecé a entender y a comprender por qué Marian Rojas Estapé estaba hablando de que comprender es aliviar. Obviamente ella traía su tema y lo estaba desarrollando en su charla, que era pues más que nada acerca de su libro y de la felicidad y de un montón de cosas que ella trata en su libro, de la salud mental, de lo que ella divulga. Pero lo que yo te quiero decir aquí es cómo cuando tú perdonas, liberas. Y cuando tú te perdonas a ti misma y a ti mismo, estás permitiéndote, o sea, al liberar, es esto, permitir es soltar, es liberar. Mitir en latín quiere decir enviar, quiere decir soltar, quiere decir liberar. Estás liberando carga y aliviar. Y entonces me voy a ir a esta parte que Marian dice de comprender es aliviar. Cuando tú comprendes a alguien por lo que está pasando, su situación, pues de dónde viene, su historia, sus papás, pues sí, sus circunstancias geográficas, políticas, económicas, todo, lo comprendes, entonces lo puedes ayudar. ¿Cómo? Pues escuchándolo o escuchándola, y a lo mejor es lo único que necesita tu amigo o tu amiga para aliviarse. ¿Aliviar qué? Pues a lo mejor está aliviando soledad, amargura, no se siente escuchado, no se siente comprendido. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Lo estás comprendiendo y a lo mejor sin querer lo estás ayudando solo con escucharlo. Entonces, comprender es aliviar, por lo que te digo que me cayó el 20 con Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra maravillosa. Y yo lo traigo aquí a colación y lo quiero retomar porque después entendí que, claro, que un corazón resentido, o sea, un corazón herido, tiene dolor, está resentido, necesita alivio. No puedes crear, necesitas sanarte primero, necesitas sanar tus heridas, necesitas recuperarte a ti, necesitas reprogramar tu mente, necesitas sanar a tu niña, a tu niño interior, necesitas, ahí te va, comprender para aliviar. ¿Y qué es comprender? Y aquí es donde hace círculo. Voy a acabar con esta palabra que viene del latín también, que es unión, prehendere, que es capturar, es agarrar, prender, es esto que te dije que checaras, que es cachar. Imagínate que te dicen, captura eso, captura ese momento. ¿Cómo visualizarías capturar? Yo digo que así, abrazar. Y esto quiere decir comprender, que abraces tu historia, que comprendas esa parte de tu historia que está allá juzgada, y que yo te digo que vayas y observes, que vayas a tu pasado. Es que tenemos que hacer este viaje.
nos da miedo, yo sé que es doloroso, pero lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Si no puedes tú solo o tú sola, ve por ayuda, pide guía, ve a una terapia, eh, haz una consulta con alguien, tiene un entrenador, una entrenadora, un mentor, una mentora. De verdad, pide ayuda profesional, porque necesitamos ir al pasado, porque, porque es lo mismo que cuando comprendes la historia de tu país. Si no entiendes, si no comprendes, si no estudias la historia de tu país, es lo que decía los grandes filósofos, estamos condenados a repetir la historia. Y pasa lo mismo con nosotros. O sea, estamos condenados, fíjate bien la palabra condenar, nos estamos condenando porque hemos dejado ahí olvidado nuestro pasado, a nuestra niña herida, a nuestro niño herido, y además estamos culpándonos a nosotros mismos y por lo tanto, como nos culpamos a nosotros mismos, culpamos a los demás, culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestro gobierno, culpamos a la sociedad en que vivimos, culpamos que si estábamos muy chiquitos, que si estábamos muy inmaduros, que si la adolescencia, que si nuestro ex, que si nuestra ex. Y entonces, es el cuento de nunca acabar cuando tenemos esta culpa tras culpa. Por eso digo que la culpa es el diablo, porque al no querer enfrentar todos estos miedos, todas estas inseguridades, todas estas carencias, ¿cómo vamos a poder manifestar la vida de nuestros sueños si no podemos enfrentar una carencia que es muy probable que esté arraigada en el miedo, en la soledad, en que nos abandonaron desde chiquitos, que no nos pusieron suficiente atención, que tuvimos que, fíjate bien, salir adelante por nuestros propios medios? Pues claro que va a haber una sensación de escasez. Y lo que estamos buscando es alivio, sensación de alivio porque nos hemos comprendido, porque nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente. Es que qué difícil. Y obviamente esto es un proceso, pero yo te invito a que en este portal energético le entres, le entres a los tamales, porque hay que trabajar, hay que enfrentar el miedo, hay que enfrentar esa soledad, esa angustia, esa depresión, esa ansiedad que nos lleva a comer demasiado o a fumar o a ir a drogas. ¿Por qué? Porque necesitamos ese alivio. Fíjate qué importante que reconozcamos que necesitamos ese abrazo, ese autoabrazo. Y aquí se completa este acrónimo que te digo de paz, que es perdonar. Entonces, el primer paso es perdonar, el segundo paso es abrazar. Por eso te quise dar esta frase de Marian Rojas Estapé, de comprender es aliviar, porque yo quería transmitirte esto, que en este portal energético te metas, hagas profundices y te autoabraces, y que cuando tú puedas realizar este abrazo, esta comprensión de que unas tus partes, que las abraces. Fíjate lo que significa comprender, significa rodear una cosa para entenderla, rodear de los diferentes puntos de vista. Para comprender algo necesitamos ver los diferentes puntos de vista, la tenemos que capturar y ¿qué más? ¿Qué más? La tenemos que integrar, porque además esta palabra salió en el diccionario etimológico. Tienes que incluirla. Comprender es capturarla e incluirla para que puedas, para que puedas incluirla en tu historia y que tenga sentido. Por ejemplo, una lectura de comprensión es que tienes una visión global de todo lo que está haciendo la historia y estás entendiendo qué fue lo que pasó, por qué se desató esta situación a partir de
de qué causa, ¿vale? ¿Qué fue lo que causó este amor o esta catarsis que se cuenta en esa historia, en esa novela, pues sí. Entonces estás comprendiendo el fondo de esa historia, de esa lectura. El fondo. Te estás yendo a todos los puntos de vista y tuviste una visión más global. Abrazaste la historia, a lo mejor hasta te llegó y te dejaste tocar y lloraste. Entonces no nada más es, ay mira, yo te tengo una receta de un pastel de chocolate muy rica, está padrísima la receta, pero tú nunca lo haces y nunca lo pruebas. La receta está padrísima y a alguien le funcionó y es un pastel que, pues que a lo mejor te puede salir a la primera, pero qué tal que si la haces, no una vez ni dos, sino eres experta en ese pastel de chocolate, que ya la incluiste en tu vida, ya la hiciste parte de ti, ya no fue una receta que te pasaron, sino que la hiciste parte de tu experiencia, ya la encarnaste, ya te la sabes y además que la dominas y te la sabes, le pusiste ahora sí que tu propio, pues sí, tu toque personal y además un ingrediente secreto personal que la hace ya tuya, o sea, te la has apropiado. Esto es a donde quería llegar. Si tú comprendes tu historia, entonces puedes comprender la historia de los demás y esta es la Z. Y la Z es de zapato, de zapatos. y te vas a decir, ¿pero qué tiene que ver, María? Pues todo, te tienes que poner en los zapatos de los demás para poder comprenderlos. Pero ¿por qué, María? Si ni siquiera yo, pues a eso es lo que voy. Tú no puedes aliviar el dolor de nadie y no te estás dando cuenta, pero es que no te puedes poner en los zapatos de los demás porque tú misma o tú mismo necesitas apoyo, necesitas darte ese autoabrazo, necesitas ver qué onda con tus zapatos. A lo mejor no te conoces ni siquiera tú a ti misma, a ti mismo, pero no se va a completar, no se completa todo esto de sanar si después no eres alguien que tiene una misión o un propósito para ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque a eso venimos a este mundo. No venimos a nada más resolver cosas personales. No. Esto a mí ya me quedó muy claro. Yo es que antes no lo comprendía. Pero no lo podía, no es que no lo pudiera comprender, fíjate bien, lo entendía mentalmente. O sea, por lógica yo decía, claro que tengo que hacer algo por los demás, pero no lo sentía de corazón. Y sí, toda la vida ha sido mi objetivo que las misiones, yo me fui a la misión de la Tarahumara, viví un año con los indígenas tarahumaras porque yo me quería ir de misión, porque quería ayudar a los demás. Pero yo lo tenía como teoría, o sea, y sí me enseñaron mucho los indígenas y sí aprendí mucho, y la verdad es que sí me cambió mi persona y sí soy una persona mucho más sensible a partir de la Sierra Tarahumara. Pero de la Sierra Tarahumara ahorita pasé por un montón de cosas que todavía soy mucho más sensible y todavía tengo este sentido de querer servir a los demás, pero ahora te voy a decir cuál es la diferencia. Que me conocí a mí misma primero. Y no es que fuera una hipócrita, no, yo sí quería ayudar a los demás, pero no tenía la experiencia. ¿Por qué? Porque primero tenía que ayudarme yo a mí misma. Y mucho. Y es muy fuerte porque te das cuenta que tu historia no es de nada más de tú contigo, sino que es tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, parte de tu familia que se te está poniendo enfrente experiencia tras experiencia para espejearte, para reflejar eso que tú no quieres ver, pero que lo tienes que ver y lo tienes que abrazar y lo tienes que perdonar
y tienes que pedir perdón y lo tienes que abrazar otra vez y luego te van a llegar personas y te vas a poder poner en sus zapatos y vas a poder comprender y entonces vas a poder servir mejor y vas a poder comprender por qué estás aquí, en esta tierra. Entonces esto es lo que el portal de la abundancia, de la prosperidad y de la riqueza y de que si tú volteas el 8 es infinito. ¿Por qué? Porque te va a llevar a integrar este movimiento del infinito. Es de integrar infinitamente las experiencias para que todo el tiempo estemos evolucionando, estemos creciendo, porque el aprendizaje es infinito. Entonces, hoy que es 7 de agosto, el 7 es un número de magia y mañana que es 8 es de abundancia y de esta infinitud, de esto que yo te invito a que vayas y hagas esta meditación y cuando estés meditando y cierres tus ojos y te cierres la puerta de tu cuarto, que no te distraiga nadie ni nada, apaga el celular, haz respiraciones profundas por la nariz, desde tu abdomen, siente la vida, siente el oxígeno en tu cuerpo, siente cómo tienes esa necesidad de integrar tu cuerpo, de dejar de estar ansiosa, de todo este hiperactivismo, de esta sobreinformación que nos rodea con todas las redes sociales y con todo, pues con toda la información digital, que te desconectes, esta es la palabra que quería usar, que te desconectes y que te conectes a través de este portal y que sepas que estás en los mejores días, estos siguientes días hasta el 19, o sea, son 11 días, tienes todavía hasta la luna llena de Leo, en Leo, hasta la luna llena del 19 de agosto, que es luna llena en Leo. Pero bueno, que sepas que todos estos días, que diario 15 minutos de desconexión del mundo exterior, para que vayas al reino, que entres en el reino, como yo le llamo, entro en el reino, así entro en el reino. Cierras tus ojos, respiras profundamente y puedes perdonar. Si ya estás listo para perdonar, hazlo. Si no, pues no te preocupes, ya estarás listo. No te agobies tampoco. Hay gente que no puede perdonar. Está bien, o sea, cada quien tiene su proceso. Ahora, fíjate bien, si puedes perdonar, piensa en la primera persona que te venga a tu cabeza, que sepas que tienes que perdonar, ya. Y que puedes, pues dale. Y fíjate lo que vas a hacer, la vas a abrazar. Si no puedes abrazarla en la imaginación, tómala de las manos. Si tampoco puedes tomarla de las manos, por lo menos vela a los ojos. Esto sí, vela a los ojos y dile, te perdono, y si le tienes que pedir perdón también por algo, pues pídele perdón. Las dos cosas. Esto es súper importante que hagas. Yo te sugiero y te invito. ¿Por qué? Porque el día que tú perdones, permites. Y si permites, se hace posible. Si tú perdonas, te vas a aliviar a ti y con esta sensación de alivio vas a poder manifestar, porque lo que estamos buscando es esa sensación de alivio, de aliviar. Entonces, perdona. Sí puedes pensar que porque te conviene, sí, se vale, te conviene perdonar, pero hazlo desde el corazón. De verdad, si tienes esa primera persona que te llegue a tu mente y luego una segunda persona, si no puedes más que esa, pues mañana haces a la otra persona. Y así 10 días, 10 personas que tengas que perdonar o pedir perdón. Y luego abraza. Y abrazar me refiero a que tengas esta comprensión y que te alivies a ti misma y a ti mismo, que te rodees a ti misma, que hagas ese autoabrazo, incluso lo puedes hacer físicamente, date un masaje porque somos cuerpo, necesitamos ese toque, el tacto es un puente entre nuestra vibración y nuestra mente, nuestra vibración, nuestro físico.
Y necesitas también esa vibración de está bien, María, está bien, no te preocupes, está bien. Y ese masaje y ese me toco, me abrazo, me acompaño, me libero y para que cuando te perdones y te abraces y comprendas todo lo que te ha pasado, puedas experimentar esa comprensión y por lo tanto ese alivio. Y obviamente la seta de zapatos es para los que ya están listos y se pudieron perdonar. Fíjate bien, si no puedes perdonar a una persona, pero tú te quieres empezar a perdonar a ti mismo, también, ¿eh? O sea, las personas, yo digo los que están listos para perdonar a alguien más, porque es difícil, pero si no puedes, no te saltes el perdón, hazlo contigo misma o contigo mismo, ¿ve? O por lo menos pide perdón a tu gatita o a tu gatito, a alguien pídele perdón. Ahora, no te sientas culpable, libera la culpa. O sea, ya pediste perdón, ya libérala, suelta, mándasela al universo. ¿Por qué? Porque el universo sabe qué hacer con eso. Y ahí te va, y ya con esto me voy. Cuando tú liberas esa culpa, haces espacio. Y es lo que queremos con el alivio, con la comprensión y con ponerte en el zapato de los demás, en los zapatos de los demás. Fíjate bien, cuando tú perdonas a los demás, puedes ponerte en el zapato de los demás, ¿verdad? Bueno, cuando tú liberas culpa, dejas un espacio en tu corazón porque había estado lleno. Pues claro que no te llegan las sincronicidades y claro que no puedes manifestar porque estás lleno de pensamientos negativos y esa vibración es la que estás emanando. Ahora, si tú empiezas a perdonar, vas a hacer espacio y al universo no le gustan los espacios vacíos, no le gustan los vacíos y te va a llenar, te va a llenar abundantemente con amor, con prosperidad, con riqueza de todo tipo, riquezas de todo tipo, de todo tipo. Y de verdad te lo repito, yo venía, ya me iba a mi casa, iba a comer y dije, no, es ahorita. Y en ese momento me encontré una moneda. Estas no son coincidencias. ¿Por qué no se la encontró a alguien antes? ¿Por qué no me fui a la casa? Porque le hice caso a mi intuición. ¿Y cómo se consigue esto, María? Permitiéndote. Te tienes que permitir tiempo. Y fíjate bien, tienes que darte tiempo para hacer todo este ciclo de perdonar, de comprender, de abrazar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando, María? De que hagas un stop. Detente. O sea, no vayas en el automático. Haz un stop, detente, entra en el reino y haz este ejercicio para que puedas crear ese espacio y para que el universo te pueda mandar los regalos, todos los regalos que hay para ti. Entonces, el tiempo es lo que nos permite la creación. El tiempo. Date tiempo para que llegue tu bendición. Date tiempo de silencio, 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al día, de recuperarte a ti misma, de abrazarte a ti misma. El tiempo es el que nos da esa chance, por eso dicen que el tiempo lo cura todo. Entonces, es un proceso, date tiempo, empieza hoy ya, aprovecha el portal energético, perdónate, abrázate, comprende para que alivies, comprende tu historia para que puedas causar ese alivio, esa sensación de alivio y que cuando pidas eso que tanto quieres a tu pareja, esa cantidad de dinero que necesitas o esa salud en tu cuerpo, puedas manifestarla. Te mando un abrazo, te deseo feliz manifestación, que tengas un proceso creativo súper divertido y que este portal sea así maravilloso, que encuentres todo tipo de milagros, sincronicidades, que te llegue toda esta sabiduría, esta riqueza de conocimiento para que puedas manifestar la vida de tus sueños. Te quiero mucho, te mando un abrazo grande, de verdad, ahora sí, con todo mi corazón. A todos los que se están sumando, muchísimas gracias y te quiero invitar a mi entrenamiento Invictus,
que hago todo este tipo de dinámicas o de actividades. Te comparto este tipo de herramientas para que puedas manifestar tus sueños más audaces, más salvajes y para que puedas, pues, lo hacemos a través de la danza, las danzas del oeste africano y danzas afromodernas. Entonces te dejo en la descripción de este video mi correo electrónico para que me escribas y ya apúntate, inscríbete y te veo en el entrenamiento Invictus. Te quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Chao.